Sí, mi compañera. Presente. Aquí estamos. Ahí va. Esperando que llegue Alicia. Y pensé que me había equivocado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? No se Buenos preocupen. Ya días. estamos ¿Sí? aquí. Buen día, Buenos licenciado. días, dicen. Buenos días. ¿Cómo están, Buenos días, chicos? licenciado. ¿Cómo les va? Muy buenos días, un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener los documentos, de tener las pensiones, actividades, ¿sí? No solamente en mi materia, en las demás materias, para que no tengamos contratiempo al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del humanismo, ¿no? Como ustedes saben, la anterior semana trabajamos un poco acerca del Renacimiento, ¿sí? Eventualmente hablando de obras que fueron importantes para aquella época y destacando, pues, personajes como Leonardo da Vinci, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, Leonardo da Vinci fue un representante tanto del humanismo como del Renacimiento, ¿no? El humanismo, el Renacimiento fueron partes de movimientos culturales, sociales, que dieron paso directamente a las disciplinas o las ciencias como tal, ¿no? Ahora, el término humanismo va enfocado directamente al estudio del ser humano, ¿sí? Si recordamos un poquito, prácticamente cuando se dio el inicio del Renacimiento, del humanismo, que esto directamente se dio en Florencia, la religión, ¿sí? Estuvo en control de todos los aspectos económicos y sobre todo de las formas de gobierno, ¿no? Y estableciendo que Dios es el centro del universo. Cuando se fortalece el Renacimiento y el humanismo, da lo que es un paso trascendental dentro del enfoque de la sociedad. Es decir, ya no directamente se centraban en el estudio de Dios, sino directamente al estudio del ser humano. ¿Sí? Por ende, el término humanismo refleja al ser humano como tal. Es decir, que todas las disciplinas tienen que ser enfocadas al ser humano, ¿sí? Por ejemplo, aquí compartimos algunas imágenes, ¿no? Como es el caso de Leonardo da Vinci. ¿Cómo se llamaba el nombrecito que teníamos en la parte de atrás? No sé si nos recordamos. ¿Ese del cuerpo del humano? El hombre Ya, de muy bien. Vitruvio. Excelente, el nombre de Vitruvio. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos destacar que prácticamente el enfoque se dio en resaltar, en este caso, la belleza del cuerpo humano como tal, ¿no? Y aquí, bueno, en este caso tenemos algunos humanistas que en su mayoría eran religiosos, ¿no? Y aquí otra imagen representativa de Dios con los seres humanos, ¿no? El nombre de Vitruvio como tal. Pero prácticamente todas estas imágenes, todos hechos prácticamente se dieron en Florencia, ¿sí? De igual manera que queda en Italia. Ahora, ¿qué es el humanismo? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda? ¿Estamos ahí? Yes, sí. Aquí estoy. Buenos días. Por favor, muy buenos días. ¿Qué es El humanismo también, conocido como humanismo renacentista. Es que no tengo mis lentes. Me da un ratito. Listo, muy bien. Es Entonces, una ¿qué es doctrina. Puedo leer, realizo. Claro, muy bien, por favor. Muchas No se gracias. olvide que todos participamos. Hasta que busque los lentes la señorita. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Pablo, por favor? Dice. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. El humanismo, también conocido como humanismo renacentista, es una doctrina fisiológica y cultural que surgió en la Europa del siglo XV, ¿sería? Siglo XIV. Siglo XIV, antes del Renacimiento, movimiento, al que se mantuvo muy vinculada, aunque el concepto general del humanismo es mucho más amplio.
El humanismo se inspiró en la cultura y en los pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma. Priorizó la razón humana sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo, en oposición a las ideas tradicionales y a las creencias de la religión ortodoxa. Excelente, señor. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro del humanismo, ¿no? Es una corriente que prácticamente tuvo su enfoque y su punto de origen directamente en el Renacimiento también, ¿no? Hablando directamente del territorio de Florencia como tal. Y tanto el humanismo como el Renacimiento tomaron conceptos clásicos de culturas bastante antiguas y sobre todo aquellas que nos dejaron bastante relevancia en las disciplinas, ¿no? Hablando de Grecia y de Roma como tal. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de humanistas se enfocaron en pensamientos de filósofos bastante importantes de la antigua Grecia, ¿no? Hablamos de Aristóteles, Sócrates y Platón también, bueno, de los más representativos, ¿no? Por ejemplo, Platón mencionaba el mundo de las ideas, que prácticamente decía que todas las cosas existen solamente porque yo lo pienso. Es decir, que si ustedes ahorita están pensando que tienen una clase conmigo, es porque tanto ustedes como yo estamos pensando lo mismo. ¿Sí? Entonces, miren, se manejaba directamente que el conocimiento es el eje fundamental del ser humano, ¿no? Aquí también podemos hablar de dos conceptos importantes también, la fe y la razón, ¿sí? Aquí tanto dentro del conocimiento priorizaron esto, la razón y el conocimiento sobre la fe, ¿sí? Estableciendo el estudio para el ser humano y ya no directamente para Dios. Es decir, ya se empezaron a crear leyes en beneficio de los seres humanos y de aquí parte lo que son los derechos humanos que nosotros tenemos al día de hoy. Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos nosotros tenemos en la actualidad, los seres humanos? ¿Qué tipo de derechos tenemos? Derechos a dar el voto. Derecho a la vida. A la vida, muy bien, derecho a la vida, excelente, ¿qué más? A la libertad de expresión. Ya, muy bien, la libertad de expresión, excelente. A la ¿Qué salud. derecho? A la salud, derecho a la salud, ya también puede ser muy bien. ¿Qué tipo A de la derechos alimentación. tenemos? Derecho al voto. Derecho al Derecho voto, Derecho a la educación. eso. Y una parte fundamental de todos esos derechos es el derecho a la libertad. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros tenemos una gran infinidad de derechos, el derecho al libre pensamiento, el derecho a opinar diferente, ¿sí? Y el derecho directamente a interpretar lo que es el mundo a nuestra manera, ¿no? En aquel entonces, prácticamente solo el sacerdote podía leer la Biblia, ¿sí? Era el único que podía interpretarla y obviamente bajo su visión todos los seres humanos tenían que aceptar. ¿Sí? Prácticamente con el Renacimiento, con el humanismo, dieron ese enfoque de libre pensamiento, es decir, cada uno poder interpretar la Biblia a su manera, ¿no? Y a su vez creando lo que son los derechos humanos, ¿no? Con el fin de preservar, de cuidar tanto los derechos que nosotros tenemos innatos como los derechos que adquirimos con el pasar del tiempo, ¿no? Aquí también se destaca la imagen del hombre de Vitruvio, haciendo referencia de que el ser humano tiene que ser el centro del universo y ya no directamente Dios. ¿Sí? Entonces, miren, aquí podemos ver a un ser humano, obviamente con sus extremidades, podemos ver su rostro, su cabello al detalle, y sobre todo, pues, el círculo, que en este caso destaca el planeta o el universo, ¿no? Aquí podemos ver lo que se conocen pensadores filosóficos de la antigua Grecia como tal, ¿no? Y como ustedes saben, de aquí apareció una disciplina que fue fundamental para que aparecieran más disciplinas, ¿no? Como el caso de la filosofía. ¿Qué significa el término filosofía? Diez en este momento. ¿Qué significa filosofía? ¿Qué significa el término? Conjunto de Sí, diga. reflexiones o ideas de reflexiones. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más podría ser la filosofía? Experiencias.
Es el estudio de problemáticas diversas Bien. como el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje. Excelente, muy bien. La filosofía en términos generales pues significa amor a la sabiduría, es decir, amor al conocimiento, ¿no? Ahora, destaca una pregunta. ¿Ustedes prefieren tener más fe o más conocimiento? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la mejor opción? Más conocimiento. Más conocimiento. Más Bajo conocimiento. nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, Fe para poder tener conocimiento. ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, como en algún momento yo les mencionaba, Santo Tomás de Aquino, él era un hombre religioso, pero a pesar de ser religioso, también le gustaban las disciplinas, ¿no? Por ende, él decía que el ser humano directamente es una unión, por decirlo así, de la fe y de la razón. La fe directamente porque nosotros tenemos una visión religiosa por Dios, y que gracias a Dios tenemos nosotros conocimiento. Entonces decían que era parte innata del ser humano, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes que destacan estos filósofos, ¿no? Que si nosotros nos ponemos a investigar todos los filósofos de la antigua Grecia, cada uno de ellos tenía su propia visión, ¿sí? Por ejemplo, Demócrito, él decía que todo en el mundo funciona en base de átomos. Sí, entonces, cada uno de esos filósofos se enfocaron en el estudio de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Muy bien, origen del humanismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita María del Carmen Patiño, ¿estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Aquí estamos. Muy buenos días, por favor. Origen del humanismo. Origen del humanismo. El humanismo se originó en Italia durante el siglo XIV en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia con los poetas y pensadores Dante Alighieri en 1265 hasta 1321, Francesco Petrarca de 1304 hasta 1374 y Giovanni Boccaccio de 1313 hasta 1375. Fue a partir de 1450 con la invención de la imprenta que el humanismo alcanzó su apogeo debido a la difusión masiva de sus ideas. El intelectual italiano Giovanni Pico della Mirandola fue el primero en designar el término humanismo para designar al movimiento. Más tarde alcanzaron notoriedad los filósofos Erasmo de Rotterdam en 1466 a 1536 y Michel de Montaigne en 1533 hasta 1592 como dos de los más célebres humanistas europeos de la historia. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, el humanismo pues tuvo su punto de origen en Italia, ¿no? En el territorio de Italia, ¿qué otras culturas antiguamente existían ahí? 10 en este momento. A ver, claro, muy bien. ¿En qué tipo de culturas existieron anteriormente en esos territorios? Hablando del territorio de Italia. Culturas antiguas que también fueron bastante representativas. ¿Cuál será? La cultura romana. Culturas ¿Más? europeas, ¿Qué más? los griegos, más importante, los romanos, Los egipcios. etruscos. Muy bien, los humanos y los griegos, ¿no? Bueno, el caso de los egipcios, ellos estaban en el continente africano, ¿no? Muy bien. Acá, si bien es cierto, dentro de este territorio, prácticamente el conocimiento, las disciplinas fueron de vital importancia, en este caso, en la antigüedad, cosa que tanto el humanismo y el renacimiento trataron de fortalecer, ¿no? Es decir, ellos prácticamente querían rescatar la belleza de la antigua Grecia como tal, ¿no? Hablando de las obras de arte y de igual manera, pues, en este caso, lo que son los romanos también, ¿no?
Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos destacar que las ciudades más representativas, en este caso de Roma, eran Florencia y Venecia como tal, ¿no? Y aquí aparecen célebres personajes como los pensadores, poetas, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, que prácticamente ellos destacaban lo que eran obras que destacan los sentimientos, las virtudes de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, Dante Alighieri, la Divina Comedia, bueno, que destacaban los sentimientos, acontecimientos que tenemos directamente los seres humanos, ¿no? Y aquí destacan lo que son las expresiones. Cuando se crea la imprenta en 1450 por el señor Gutenberg, ¿sí? Prácticamente permitió que estas disciplinas, que estos pensadores se expandan por todo el mundo. Es decir, cada uno de ellos realizando pues las obras correspondientes, ¿no? Aquí podemos hablar en este caso de que el humanismo fue en su momento expresado por Giovanni Pico della Mirandola, que prácticamente establecía que el ser humano debe ser pionero dentro de las obras de arte, ¿sí? Y aquí directamente empiezan a representar tanto al ser humano con la naturaleza, ¿no? Aquí también podemos hablar de otros humanistas importantes como los filósofos Erasmo de Rotterdam, hablamos de Michel Montaigne, que prácticamente destacaban la belleza del ser humano. Aquí tenemos imágenes de algunos humanistas que destacaban directamente el estudio del planeta como tal. Y obviamente pues discutían puntos de vista, establecían nuevas leyes y sobre todo aquí aparece el inicio del método científico, ¿sí? Es decir, que toda ley, que todo método tiene que ser comprobable. Entonces, por ejemplo, si en algún momento yo les dije que la luna sale al mediodía, entonces, ¿cómo yo puedo comprobar que estuve en un error? ¿No? Mediante las pruebas. Y al día de hoy, toda ley, toda normativa que uno se quiera expresar en un conocimiento en las disciplinas, tiene que ser comprobado, ¿no? Y el primer paso dentro del método científico es el método de la observación, ¿no? Por ejemplo, que en su momento el señor Newton lo utilizó. ¿Qué dice la ley de Newton? En algún momento también le hablábamos un poquito, ¿no? Era la ley de gravedad. Muy bien, la ley de gravedad, ¿sí? Que prácticamente establecía que todo lo que sube tiene que bajar en este caso, ¿no? Pero prácticamente él lo pudo observar, ¿sí? ¿Cómo fue el descubrimiento que lo hizo? Él se sentó bajo un árbol, según los escritos, y se cayó una manzana directamente del árbol a sus pies. Entonces ahí directamente comprendió, ¿no? Pero en base al método de observación. Entonces, miren, al día de hoy son métodos que son muy utilizados en las investigaciones, ¿no? Aquí tenemos, pues, lo que son reuniones prácticamente con la información, en este caso, que eran compartidos por toda la élite, tanto en Florencia y en Venecia como tal, ¿no? Y aquí tenemos unas obras de arte bastante hermosas, ¿sí? ¿Qué colores destacamos en estas obras de arte? El verde. Muy bien, el color es excelente. El dorado, Muy bien, rojo, el gris, rojo, el gris. blanco. Muy bien. Plateado. Excelente. Miren, ¿cuál es la visión fundamental de esas imágenes, bueno, de estas tres imágenes? ¿Qué comparten? ¿Sí? Que todos directamente están enfocados al ser humano. Sí, ya no aquí aparecen ángeles, no aparecen lo que son apóstoles, no aparecen lo que es una postura mencionando a Dios, no. Todo directamente al ser humano, ¿sí? Muy bien. Características. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Caroa, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Sandra. Y buenos días, Lice. Muy buenos días. Características. Entre las principales características del movimiento se destacan el, el antropocentrismo. Consistía en la idea del ser humano como el centro de todas las cosas, en
en opción al pensamiento teológico de la Edad Media, en la que Dios era el centro de la vida. La figura del Dios creador seguía siendo revelante, dado que cumplía un rol fundamental en la concepción del universo. El uso de la razón sobre la fe se consideraba a la inteligencia humana como valor supremo para justificar la existencia. La difusión del conocimiento y la educación permitieron que la población se empodere y deje de ser ignorante. Durante la Edad Media, solo el clero y la nobleza tenían acceso al conocimiento. El interés por la filosofía y las ideas clásicas. Se retoman las ideas de la antigua Grecia y Roma, cuyas costumbres habían sido abandonadas durante la Edad Media. El rechazo a los principios y a las tradiciones de la Edad Media llevó al movimiento a mantener un énfasis por separar a la Iglesia del desempeño del Estado. Hasta ahí nomás está, Lice. Sí, por favor, muchísimas gracias. 10. Ahora, si hablamos entre las características principales, ¿no? El antropocentrismo, que en su momento, dentro de sus inicios, seguían representando, pues, a Dios como tal, ¿no? Para darles el paso fundamental después para la aceptación de las demás disciplinas, ¿no? La figura del Dios creador, ¿sí? Como ustedes saben, dentro de la concepción religiosa se establece de que existe un ser supremo que creó tanto a los hombres, a las plantas, a los animales, ¿sí? En 6 días y el séptimo día pues se dedicó a descansar, ¿no? Y que prácticamente se establecía como la figura central. A medida que pasaba el tiempo, las disciplinas enfocándose en el ser humano, poco a poco fueron discerniendo prácticamente esa postura o esa teoría. Sin embargo, los humanistas respetaban directamente el estudio de Dios, ¿no? Pero ahora ya se enfocaron directamente en el ser humano, expresar los sentimientos, disciplinas como tal, ¿no? El uso de la razón sobre la fe. Hoy en día, ¿será que tenemos más razón sobre la fe o existirá más fe sobre razón en el mundo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Existe más razón sobre la fe en la actualidad? ¿O la fe sobre la razón? Más razón sobre la Más fe. razón sobre la fe. Más razón. Una razón sobre la fe. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, prácticamente a pesar de que el conocimiento día tras día, la tecnología sigue avanzando, sigue superándose, la fe todavía pues se sigue manteniendo a ras directamente con las posturas o las virtudes que tenemos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, como ustedes saben, existen una variedad de religiones como tal, ¿no? E inclusive existen personas también que son ateas. Pero si yo preguntara en este momento, si todos son bautizados, ¿todos han sido bautizados? ¿O quién no ha sido bautizado? Yo sí. Yo Sí, sí, licenciado. yo sí dicen. Yo creo que Yo sí Excelente, le hice. muy bien. Siguiente pregunta. ¿Todos hemos hecho la comunión? Sí, listen. sí. Sí, licenciado. Sí, dicen. ¿La confirmación? Igual. También, También licenciado. sí. Sí, Sí, licenciado. Ya, sí, muy bien. dicen. Entonces, miren, en este caso, pues, a pesar de que hoy en día puedan existir personas que digan yo soy ateo, yo tengo otro tipo de religión, que generalmente, pues, en la sociedad que tenemos una gran variedad, ¿no? Pero sigue siendo un factor fundamental en el crecimiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes en algún momento se vayan a casar, ¿sí? Obviamente lo van a hacer por el registro civil y después mediante el eclesiástico, ¿no? Bueno, y dependiendo en este caso la religión que nosotros tengamos, ¿no? Pero directamente estamos haciendo un acto de fe, ¿sí?
Muy bien. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, según la iglesia, ¿qué es el matrimonio? En respuestas cortas, nada más. ¿Qué será el matrimonio? La unión de dos Una personas. pareja. Ya, muy bien, unión de dos personas. ¿Qué más será un matrimonio? La unión de dos personas donde solo la pala y la barreta se separan. Ya, muy bien, Dos excelente. personas, hombre y mujer, según la Iglesia Católica. Ya, muy bien, excelente. Conforman lo que es una unión familiar, ¿no? Y eso directamente es mencionado tanto en la Biblia y obviamente expresado por Dios como tal, ¿no? Pero en fin, siguen siendo factores fundamentales dentro de la sociedad, dentro del ser humano, tanto la fe como el conocimiento, ¿no? Y al día de hoy, pues, mantienen una igualdad de condiciones y que eventualmente, pues, tienen la aceptación del caso, ¿no? Aquí tenemos otra característica, la difusión del conocimiento y la educación, ¿sí? Aquí directamente podemos establecer de que la nobleza como tal de aquella época permitió que los ciudadanos puedan educarse. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad directamente de que les ayuden en las obras de arte, con la finalidad directamente de que los trabajos en ese momento sean realizados por ellos como tal, ¿no? Y por ende, pues, la monarquía, la iglesia seguía teniendo, pues, un rol fundamental en estas sociedades, ¿no? Pero poco a poco pudo aceptar, ¿sí?, el desarrollo del conocimiento, ¿no? El interés por la filosofía y las ideas clásicas, ¿no? Aquí enfocándose en los estudios tanto de culturas como los romanos y los griegos. El rechazo a los principios y tradiciones de la Edad Media, ¿no? Aquí directamente se dieron pasos, o los primeros pasos, en separar directamente la iglesia del Estado. ¿Sí? Recuerden, en una etapa de la historia destacan los 500 años de oscurantismo. ¿Qué quiere decir ese término oscurantismo? Que la iglesia tenía poder. Ya, muy bien, que la iglesia tenía el poder, excelente. Y que obviamente, pues, no permitía que las disciplinas avancen como tal, ¿no? Pero en fin, con el pasar del tiempo, fueron separándose esa postura de la iglesia con el Estado y fortaleciéndose las disciplinas, ¿no? Miren, aquí podemos observar a un humanista que prácticamente se los representaba o reflejaba lo que es con una túnica de un color medio rosadito. Aquí tenemos los libros que prácticamente ellos utilizaban para leer información, las bibliotecas, y aquí destacamos algunas de las obras más representativas, ¿no? La Mona Lisa o la Gioconda como tal, el nacimiento de Venus, ¿sí? La creación de Adán, y aquí hablamos pues acerca de los filósofos de la antigüedad, ¿no? Muy bien, características. Yo le voy a dar lectura, por favor. La idea de un individuo libre en oposición a la obediencia de la autoridad absoluta, esta idea fue posible tras la incorporación de nuevos conocimientos y entendimiento de la razón. La gran difusión que obtuvo el movimiento se vio beneficiada por la invención de la imprenta, que permitió la difusión de artículos y de libros a nivel masivo, el uso de un lenguaje vulgar o común de fácil comprensión para la mayoría de la población, ¿no? La apertura de academias y universidades que permitió que otros sectores de la población también tuvieran acceso a la educación, ¿no? Entonces, directamente se enfoca que todos los seres humanos deben ser individuos libres, es decir, cada uno de nosotros puede tener su libertad de pensamiento, ¿sí? Y sobre todo cada uno de nosotros podemos educarnos a nuestra manera, ¿no? Y sobre todo, aquellos años utilizaban lo que es un lenguaje bastante común para que toda la población logre interpretarla, logre entenderla, ¿no? Gracias a la difusión de lo que son libros por la creación directamente de la imprenta como tal, ¿no? Aquí también se crean lo que son universidades, para que todos tengan acceso a la educación, pero en su principio prácticamente eran las personas que tenían más recursos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de estos personajes, ¿sí? Que al día de hoy son considerados pues obras
en este caso, que cumplen un patrimonio en la humanidad, ¿no? Representantes del humanismo, aquí directamente tenemos, ¿no? Al español, Erasmo de Rotterdam, que vivió entre los años 1466-1536. El francés, Michel de Montaigne, en 1533 hasta 1592. El español, Juan Luis Vives, entre los años 1493 y 1540, ¿no? El italiano Leonardo Bruni, entre los años 1370 y 1444. El inglés Tomás Moro, entre los años 1475 a 1535, ¿no? El español Antonio Martínez de Cala, en 1441 y 1522, ¿no? Si bien es cierto, estos personajes del humanismo prácticamente se enfocaron en detallar la belleza del ser humano, ¿sí? Mediante las expresiones y sobre todo hacían una contraposición directamente al movimiento teológico, ¿no? Excelente. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del impacto del humanismo en la sociedad del mundo, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Estefanía García, por favor. Ya. Algunos impactos importantes que generó el humanismo fueron la restauración de varias disciplinas que fomentaban el conocimiento y que formaban parte de la antigüedad greco-romana. La revolución en la educación con la difusión de artículos y la apertura de universidades. La revalorización de la literatura y el arte, que resultó un gran aporte a la cultura. ¿Sí? ¿Listo? Sí, parece que se nos fue la señal. ¿Me escuchan, chicos? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Parece que se me fue un poquito, ¿no? Excelente, muchas gracias. Muy bien. Algunos de los impactos, la restauración de algunas obras de arte, ¿no? Tanto de Grecia como los romanos como tal. La revolución de la educación en artículos de apertura a la creación de universidades, ¿no? La revalorización de la literatura, el arte, que resultó en un gran aporte a la cultura como tal, ¿no? Detallando lo que son virtudes de los seres humanos, tanto en la educación, en la literatura. William Shakespeare, cuando creó lo que es Romeo y Julieta, destacaba los sentimientos y las emociones que tienen los seres humanos, ¿no? Y que desde el momento del nacimiento nosotros ya lo expresamos mediante un llanto, ¿sí? Excelente. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Jiménez, el señor Jiménez, por favor, Juan Jiménez, en la lectura, ¿no? Impacto del humanismo. Impacto del humanismo. El movimiento humanista se desarrolló durante muchos años y convivió con otras doctrinas que se originaron durante su existencia. La Ilustración fue uno de los movimientos más importantes que surgieron en el siglo XVII bajo la influencia del humanismo renacentista. Esta doctrina intelectual surgió en Francia y se apoyó en el concepto de la razón humana como base para explicar la existencia, para combatir la ignorancia y la superstición. Resultó de gran influencia en la Revolución Francesa. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, con el desarrollo de las disciplinas, el pensamiento de los ciudadanos como tal fueron cambiando, ¿no? Y aquí aparece otro movimiento también emblemático que destacaba el conocimiento, ¿sí? Y que prácticamente fue identificado como el siglo de las luces, conocido también como la Ilustración. ¿Sí? Aquí directamente fue un movimiento que estuvo muy alto, en el caso del humanismo, del Renacimiento, para fortalecer las disciplinas, ¿no? Aquí también, gracias al conocimiento dentro de la Ilustración, prácticamente dieron paso a crear
lo que son cambios estructurales en las sociedades en el mundo, ¿no? Y fruto de esos cambios aparece esto, la Revolución Francesa, ¿no? Que prácticamente quitó de poder, en este caso la Iglesia, y se estableció lo que son formas de gobierno más democráticas, la participación directamente de los ciudadanos en la elección de personas, la creación de asambleas y sobre todo la creación directamente de actividades que fortalecieran la economía, la política y la sociedad en general, ¿no? Y de aquí de la Revolución Francesa, un célebre personaje que nos dio la independencia en América del Sur de los españoles, prácticamente tomó sus ideas de este enfrentamiento. Y este personaje fue pues el mismo Simón Bolívar. ¿Sí? En base a esta revolución, él prácticamente tomó los valores fundamentales que expresaba, ¿no? Los valores eran libertad, igualdad. ¿Cuál más hace falta? Libertad, igualdad y... Expresión. Casi, pero no. Muy bien. Otro valor. Conocimiento. Casi, pero no. Libertad, igualdad y... Expresión. El respeto. Casi. No, muy bien. Casi, pero no. Sí lo hemos escuchado en algún momento. Libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad. Excelente. Que son los valores que prácticamente fueron expresados en la Revolución Francesa y de ello pues Simón Bolívar los tomó para la independencia en nuestros territorios, ¿no? Entonces miren, eso prácticamente fue enfocado gracias al desarrollo de la razón y el conocimiento, ¿no? Y aquí directamente se empezó a combatir la superstición. ¿Qué será esto? La superstición. ¿Qué será la superstición? 10 en este momento, a ver. ¿Qué será? Tener una intuición. Ya, Una creencia. Tener una creencia. Creencias malas infundadas. Muy bien, puede ser un mito también, ¿no? Por ejemplo... Creencia que no tiene fundamento racional. Excelente también, que prácticamente lo tenemos en algunos ejemplos, ¿no? En el caso de la superstición, digamos, yo rompí un espejo. ¿Qué sucede cuando yo rompo un espejo? Mala suerte. Muy bien. No lo puede Sí, reparar. la suerte, ¿no? Excelente. Si yo estoy en la calle 10, 11 de la noche y yo, sorpresa, me encontré con un gato negro, ¿qué significa? Que de mala suerte, dice también. Mala suerte. No pasa nada. Esto no tiene lo que... Pero son solo creencias, son supersticiones nomás. De mala suerte. Entonces, miren, son prácticamente creencias, supersticiones que prácticamente destacan como entes fundamentales en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será que si yo me cruzo debajo de una escalera, tendré mala suerte todo el día? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No, licenciado. No. Licenciado. Si usted lo cree, No, sí, son pero mitos. no. Ya, muy bien, Si excelente. pasa debajo de una escalera y están pintando, la pintura se le puede caer ahí sí, en ese instante. Muy bien, excelente. También pueden ser accidentes, ¿no? Pero en fin, prácticamente son supersticiones que nosotros tenemos aquí en el Ecuador y en todo el mundo, ¿no? Y a pesar de que la religión y el conocimiento sigue avanzando día tras día, todavía esos mitos, esas creencias se mantienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que si tú, en este caso, rompes un espejo, tendrás 7 años de mala suerte, o si te bañas en las noches, vas a tener un matrimonio a cierta edad, bueno, y algunas cositas más que nosotros tenemos, ¿no? Pero en fin, prácticamente son creencias que se mantienen hasta el día de hoy como tal, ¿no? Muy bien. Aquí directamente tenemos lo que es la imagen de un video, ¿sí? Acerca del humanismo como tal, ¿ya? Este video, por favor, lo vamos a revisar en casita cuando tengamos tiempo y la próxima semana yo les voy a preguntar qué entendimos del video.
¿sí? Así que, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, chicos? Dice, ¿este video está en el portafolio? Sí, es el mismo, las diapositivas son de aquí mismo, de la plataforma de ustedes. Ok, gracias. Listo, entonces, eso revisan por favor cuando tengamos un tiempito. El video, como lo menciona aquí, tenemos 5 minutitos, nada más, ¿sí? Y yo les voy a preguntar la próxima semana, o en el mejor de los casos, una pequeña lección, ¿ya? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Cuídense. Gracias, 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 licenciado. licenciado. Gracias, Licen, Gracias, licenciado. Tenga un buen día, un buen fin de semana. Muchísimas gracias. De igual manera, chicos, cuídense mucho y por la sombrita.